Les damos a todos y a todas la bienvenida y les agradecemos mucho por acompañarnos. Hoy nos hermanamos con la licenciada Claudia Gamarra, quien nos va a hablar de Santa Teresa de Jesús. Ya todos han recibido a través de nuestro mail la información sobre Claudia y el tema que va a desarrollar. Así que pasaremos directamente a Javier, quien nos va a guiar en una breve meditación, y les recordamos, por favor, mantener los micrófonos silenciados. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a prepararnos para unos minutos de meditación. El mensaje principal del Nuevo Testamento es que hay solo una oración, y esa oración es la oración de Cristo. Es el manantial de amor que fluye constantemente entre Jesús y su Padre. Es el Espíritu Santo. Padre John May. Ahora vamos a unas pautas simples para meditar. Sentados con la espalda derecha, el cuerpo relajado y a la vez atento. Cerramos los ojos suavemente. Hacemos 3 respiraciones profundas para liberar alguna tensión que pudiéramos tener. Comenzamos a repetir silenciosa e interiormente una palabra, una oración. Recomendamos la palabra sagrada Maranatha, que significa ven Señor. No pensamos en el significado de la palabra. Prestamos total atención a su sonido. Si surge alguna distracción, simplemente regresamos a la repetición de la palabra o mantra. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la silenciosa presencia del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos a ese silencio misterioso donde tu amor es revelado a todo aquel que clama. Maranatha, ven Señor Jesús.
Adelante, Claudia. Tienes que quitar tu micrófono, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Gamarra, como ustedes recibieron en algún lugar, pero también soy Claudia Gamarra Santa Cruz, amiga de Teresa de Jesús, porque el apellido materno me hace rima, y entonces quiero estar hoy con ustedes agradeciendo esta invitación. Entre muchas tareas que tengo, preparar algo para compartir. La primer beneficiada soy yo, indudablemente, así que agradecer este espacio. Decir que en mi vida Teresa de Jesús apareció de una manera impensada para mí, y cómo cada momento de la historia puede ser un momento de encuentro para algo, ¿no? Entonces venir con Teresa de Jesús es traer a lo que ella solo le sale por todos lados, que es la presencia de Dios. A mí me pasó, somos muchos hermanos, y en un momento muy difícil de político, soy de Uruguay, en el país, íbamos a colegio, a liceo y escuelas públicas, y a las niñas nos pusieron en un colegio privado porque la violencia en nuestros centros educativos era extrema, ¿no? Era violencia. Bueno, allí fui a parar a un colegio llamado Santa Teresa de Jesús, y yo no tenía ni noticia, ¿no? La primera cosa que me ocurrió es que pregunté quién era ese hombre que estaba en el altar de una capilla, porque estaba con una presencia muy firme, fuerte. No, es Teresa de Jesús. Bueno. A partir de ese momento viví experiencias muy profundas de la mano de Teresa, al encuentro de ese Dios que transmite vivo, que es lo que quiero traer. Y por eso después, muchos años, pertenezco a una institución que se llama Teresiana, es una asociación laical. O sea que no vengo porque la institución a la que pertenezco es teresiana, sino que Teresa me ha llevado a los distintos lugares y aquí me trae con ustedes, así que vengo con Teresa de Jesús. No sé si voy a transmitir exactamente mucho conocimiento, pero sí traigo mucha experiencia de vida y también posibilidades inmensas que he tenido de beber de esa fuente que siempre es una fuente de Dios. Así que así quería comenzar también, agradeciendo y pidiendo que este espacio también sea fecundo, ¿no? Agradecer, empezar con el silencio, que creo que es la mejor ubicación que se nos da para esta palabra. Entonces me gustaba traerla a Teresa de Jesús, o Teresa de Ávila, en la nube de testigos que dicen los hebreos, ¿no? Somos una cadena de siempre de testigos de Dios vivo, que hace que llegue a unos y a otros y continúe por los siglos de los siglos. Y dice la carta a los hebreos, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo el lastre y corramos con fortaleza, fijos los ojos en Jesús. Entonces vamos con esta nube de testigos, viene Teresa para invitarnos a sacudir aquello que nos tiene un poco atrapados y para sentir también esa presencia viva que Dios quiere mostrarnos hoy a nosotros. Así que gracias, Meditación Cristiana, estoy aquí. Y esta carta a los hebreos, cuando decimos testigo, es alguien que vive lo que muestra, ¿no? Lo que habla, lo vive. Y esta Teresa, testigo en la nube de testigos, es testigo de experiencia. Es de experiencia viva, de un Dios vivo, impresionantemente. Y vengo con Teresa porque nos lleva a Dios y al Dios que vive, y ella habla desde su experiencia. ¿Qué es experiencia? ¿No? ¿Qué es? Hay tener experiencia de Dios en estos tiempos que compartimos tantas cosas. En la base de toda palabra teresiana, todo lo que ella escribió, que ya van a ver que es mucho, está la experiencia. Incluso dice, no les diré nada, no les diré cosa que no haya experimentado mucho antes. O sea, habla de lo que abunda en su corazón. Y después dice, o lo experimenté yo, o lo vi que otros lo experimentaron. Entonces, siempre va a ser experiencia comunicada, ¿no? Somos seres comunicadores. ¿Qué le pasaba a Teresa? Y a ver si nos identificamos, yo mucho. Al principio no podía explicar lo que vivía, ¿no? Cuando la experiencia es muy profunda, pero leía algo y se reconocía, allí eso que está diciendo, esto es lo que me pasa, iba con el libro y le hablaba a quien la ayudara, subrayaba, ¿no? En lo leído, cuando uno subraya,
ya está diciendo, esto está haciendo eco en mí, ¿no? Así que al principio Teresa subrayaba. Después recibió una gran gracia, que era de entender esa experiencia, porque a veces la estamos viviendo y mucho después decimos, ay, mirá lo que era esto, ¿no? Entonces la segunda gracia, además de recibirla, era entenderla. Su experiencia, ver los frutos, el compromiso que eso generaba en ella. Y por último recibe la gracia de poder comunicarla, que no es menor. Muchos de nosotros, si habláramos, vivimos muchas cosas, pero comunicarlo es más difícil. Ella recibió esas tres gracias juntas, tres gracias convergentes, que la convierten en maestra, ¿no? Creo que Teresa es maestra. Después vamos a ver cómo eso se manifiesta. Maestra quiere decir que es capaz de comunicar y ayudar al crecimiento de la otra persona en sí misma, ¿no? Siempre el sujeto de sus escritos es Dios mismo. Habla de ella para decir, miren lo que Dios hizo conmigo, ¿no? Me puede dar crédito, no solo miren lo que yo hice, lo que voy a hacer, miren lo que Dios hizo y hace conmigo. Y con eso, que va diciendo lo que Dios hace en ella, suscita la experiencia del otro. Dios quiera que hoy se cumpla eso, poder escucharla para que inviten. Ella suscitaba la experiencia, a mí me pasaba eso, leía eso, y que me pasaba, me llevaba enseguida a mi propia experiencia. Suscita, invita, convoca. La experiencia es conocimiento, ¿no? Pero no solo intelectual, por eso de repente no me sale mucha doctrina, teoría. Es un conocimiento que tiene mucho de conocimiento intelectual, pero también es personal, abarca a toda la persona, la afecta a toda. Pasa de vivencias que a veces son fuertes, pero son fragmentadas, nuestro tiempo un poco provoca eso, tenemos muchos estímulos, muchas posibilidades, pueden ser muy valiosas, pero necesitan que esas pase por la persona, que sea parte de nuestra identidad y la podamos comunicar también como parte nuestra, ¿no? De la vivencia, la experiencia, falta ese hilo integrador que necesita mucho silencio, y por eso lo agradezco hoy cuando empezamos. Pasa por los rasgos de identidad, integra nuestro yo, nuestra historia, y a ese saber de experiencia que, bueno, vamos teniendo años y decimos, qué sabio está ¿no? Aquel, que es la sabiduría de la experiencia, lo que deja pozo en nuestra persona, y al cual acudimos y después no nos damos ni cuenta y lo estamos transmitiendo a otros. Bueno, en esos términos presentamos a esta mujer excepcional, y es la función que tienen los místicos, ¿no? Una mística quiere decir que ha tenido mucha experiencia del misterio de Dios, que es insondable. Algunos lo viven con más intensidad, no son mejores ni peores, va a decir esas cosas, ella dice muchas cosas, ¿no? Ay, quisiera tener esas experiencias. Si Dios quiere que las tengas, las vas a tener para dar mucho a los otros, así que cada uno según su camino y su modo de vida, ¿no? Y ella decía, todos vamos por distintos caminos, pero venimos de la misma fuente y vamos al mismo fin, ¿no? Entonces, la función del místico es acercarnos a ese Dios vivo, a cada uno, ¿no? No que quede allá, ay, allí arriba del altar, qué bien que estás, no, que se acerca a nosotros, al Dios vivo que nos va a dar a entender su presencia. Eso es lo que hace el místico, ¿no? Me gustaba traer unas palabras de Segundo Galilea. Escribió un librito, yo todo lo mío era descubrimiento, tendría tantas historias, pero voy a ir al grano. Segundo Galilea escribió un librito hace años, lo tengo amarillo, que decía, el título era El futuro de nuestro pasado, y hacía una lectura desde América Latina, desde los místicos, San Juan de la Cruz, Teresa, cómo influyeron en la cultura al ser transmitidas cuando llegaban de España. Les comentaba a algunos antes de entrar que Teresa de Jesús tuvo muchos hermanos y la mayoría murieron en América, ¿no? Como con la inmigración, la llegada de España, venía también esa influencia de los místicos. Era en ese siglo mismo que vivía Teresa que sus hermanos, porque había mucha hambre en el lugar, y muchos más vinieron a América, ¿no? Después hubo otras inmigraciones, pero los místicos viajaban en el saber popular. Y él decía esto de la lectura de Teresa. Tenía muchos testimonios, elijo esta para ustedes. Dice Segundo Galilea, la lectura de Santa Teresa de Ávila, nos lleva a verificar que Dios y su experiencia son un hecho tan real como un objeto que puedo palpar, o como un acontecimiento histórico del cual fui testigo.
leer a Santa Teresa es percibir que Dios realmente existe como hecho presente y experimentable en nuestra vida, y no solo como una idea que nos convence. Leer a la Santa Castellana, o a cualquiera de los auténticos místicos, miren qué linda expresión, es darse un baño de Dios. Así que estemos prontos a ver si nos viene ese baño de Dios. La influencia de esta experiencia no solo acompaña nuestras luchas, las nuestras, ellos fueron las de ellos, no solo acompaña nuestras luchas y compromisos, sino que los cualifica y los humaniza radicalmente. Después vamos a ver por qué humaniza la experiencia de Dios, humaniza. Bueno, segundo Galilea, el futuro de nuestro pasado. Tenía otros testimonios divinos de un guitarrista que viajaba por los aeropuertos y iba por el mundo, viajaba mucho y siempre iba con el libro, las obras, miren que son gorditas, de Santa Teresa, porque decía que ella, en donde estuviera, lo hacía ponerse en contacto con ese Dios que vivía en él. Así que iba leyendo, aunque algunos dicen que es difícil lectura porque es del siglo XV, habla igual que el Quijote. Si descubrimos la manera de entrar, es el tesoro de Dios que sale ahí a nuestro encuentro. Así que los animo, algo voy a decir para ayudar a eso. Entonces, vamos entrando en este baño de Dios, y los voy a invitar, voy a compartir pantalla, pero quería decirles algo que Teresa insistía, y por eso voy a traer algunos datos de su marco histórico, un poquito, y después entramos en el hondón. Ella decía, hay tantos libros que nos ayudan a la oración, nosotros todos somos buscadores, si estamos aquí en algo somos buscadores, y encontramos muchos libros que van... Pero dice, qué pocos libros, todos hablan de qué hacer, o cómo podemos hacer, o cómo nos ayuda, qué pocos libros hay que cuenten lo que Dios hace con nosotros o en nosotros, ¿no? Hay que ser para manifestar esa experiencia. Entonces ella se decide a escribir, dice que le pidieron que escribiera y contara esas experiencias, pero también es por pura necesidad. Cuando el torrente era tan grande, necesitaba escribir en esa dificultad que tenían en la época con papel y pluma y lápiz y no sé cuánto, ella a borbotones empezaba a salir su propia experiencia. Así que vamos a ir entrando en esas distintas dimensiones. Acaba de ser reconocida, hace 50 años fue reconocida doctora de la Iglesia por su ciencia, por los escritos, por lo que transmite, y ella escribió mucho. Entonces les voy a mostrar algunas cosas que nos lleven de a poco a ir entrando. Vamos a hacer la aventura de compartir pantalla, ¿no? Como eran los pasos, pero en esta primera placa, el título de lo que vamos a ver hoy. Teresa de Jesús es una expresión de ella, no nos imaginemos huecos en lo interior. Le decía a sus monjitas, no nos imaginemos huecos por dentro. Después van a ver la frase completa. Que hay un mundo interior acá adentro, hay otra cosa más preciosa sin comparación dentro de nosotros que lo que vemos por fuera. No nos imaginemos huecos por dentro. Bueno, algunos datos que quisiera contarles, aquí le voy a traer. Siempre que los artistas los dibujan, en una época coleccioné imágenes de Teresa, había de todo tipo, ¿no? Ahora las tenemos todas en internet, pero siempre los que la dibujan, está su figura, es un cuadro, ¿no? Siempre le ponen la influencia del Espíritu Santo en ella, y cómo se ve que escucha, y pronta con la pluma para escribir, ¿no? Entonces me gustaba, para compartir con ustedes, presentarles algo de un momento vital, aunque no sea muy extensa, que nace el 28, esa es su firma, grandota ahí que me puse, su letra era muy original, y nace el 28 de marzo de 1515, para ubicarla en el siglo de oro de España, ¿no? En Ávila, ahí por eso saludábamos a mi compañero allí, que se llama Ávila de apellido, en España. Entonces dividí toda su vida, que podríamos hablar días y días y días, he participado de congresos interminables, su vida en 3 momentos, en 3 grandes momentos, en 3 tiempos. La primera, los primeros 20 años, aquí no hablo de edad de ella, sino de largo, primeros 20 años, su niñez y su juventud. También lo cuenta todo ella en su libro Vida, que es el primero, que es una autobiografía. Ella cuenta todo, así que en algún momento, si alguno se anima, busque y va a conocer cosas muy interesantes. Luego viene otro gran momento, un poco más prolongado, 27 años. Desde que ella a los 20 años elige esa
entrega total a Dios. Ella había pasado por muchas enfermedades, muchas dudas, y había sido huérfana muy jovencita de mamá, y elige entrar al monasterio de la Encarnación, en la ciudad de Ávila. Un monasterio que quedaba a las afueras de Ávila, monasterio enorme, después les cuento alguna característica, y ahí vive en esa, carmelitas, eran las carmelitas, no eran carmelitas descalzas todavía, pero eran las carmelitas, las hermanas, las monjas del Carmelo. Y en esa experiencia que vivió en el monasterio, nunca habló mal de ella, al contrario, ahí se gestó toda su vida, vivió muchas cosas, y hubo muchos momentos, que se encontró con Cristo, un encuentro muy especial, que ahí llamamos su conversión definitiva. Se encontró, habían dejado un cuadro enorme que lo conocí, lo fui a ver ya. El cuadro enorme era de un Cristo muy, en la columna, hollagado, el Cristo crucificado. Ella quedó totalmente conmovida, sintió que eso que él había pasado era por ella, pero lo sintió de manera tan definitiva que le llamó su conversión definitiva. Y a partir de eso empieza un gran momento de mucha profundidad. Siempre fue una buscadora, siempre. Entonces ese tiempo en el monasterio de la Encarnación también fue muy fermental. Y sus últimos 20 años ahí, a partir de los 47, yo voy dando datos porque a veces me gustaba, esto, ¿no? A los 47 salió de ese gran monasterio, es la época de fundadora, fundó 17 conventos de toda España, escritora, escribió todas sus obras en esos últimos años, eran de vértigo, entre los carromatos y ella iba escribiendo, no era que tenía en su clausura tiempos de escribir, casi que no tenía los tiempos y iba, y dejaba algo sin terminar y lo seguía en otro lado. Y también ponemos mística, por experiencias grandes de Dios, que ella fue viviendo también con dificultad, porque eran experiencias muy fuertes y las hacía compromisos muy grandes frente a todos, ¿no? Imaginen, en esta época también el tiempo era muy intenso, era el tiempo de la Inquisición, el tiempo de grandes batallas por la religión en distintos lugares, bueno, ella decía, estos son tiempos recios, nosotros podemos decir, estos tiempos que nos tocan son muy recios, la cuestión es cómo vivimos esos tiempos. Y muere en 1582, como a los 67. Lo interesante de este dato, que yo tengo que sacar esta plaquita que no me deja ver, pero no sé cómo, lo interesante es que mueren en octubre de 1582 y en 1622 ya fue canonizada, o sea que ya reconocieron la santidad por sus obras, por sus escritos. Pero ustedes ven algo que yo no veo ahí, que dice 1970, ¿no? Dice 1970 reconocida como doctora de la Iglesia, primer mujer doctora de la Iglesia. Acá lo interesante es que escribió tanto y es tan luminoso lo que escribe, es tan real, ni los inquisidores tuvieron su libro de la vida, no sé cuántos años, que ella decía, es como que me hubieran raptado un hijo y no me lo devuelven, no se lo devolvían, y eran momentos difíciles en que se condenaban muchas cosas, pero la lectura de ella, el que lo tenía, no se lo devolvía porque era impresionante, porque reconocía también el valor que había ahí, ¿no? Entonces, en 1970 se puede decir que esa doctrina, esa ciencia, ese espíritu vivo, porque hubo muchos impedimentos antes que llegaba el nombre de ella y decía, no, acá decía Sexus Ostat. Como era mujer, esa ciencia no podía ser. Así sucesivamente, miren, hasta 1970, que es muy aquí, ¿no? Pero había habido muchos intentos. Y me gustaba compartir eso, ¿no? Porque pues, tendríamos que hablar de Teresa mujer, de Teresa monja, de Teresa fundadora, de Teresa mística, de Teresa escritora, de Teresa hermana, de Teresa amiga, muchísimas facetas. Así que vamos a intentar dar alguna. Aquí les puse nacida en Ávila, miren lo que es esa ciudad. Esto es no solo para saber geografía, interesante que cada una de nuestras vidas está condicionada con los lugares donde nacemos y vivimos, ¿no? Este lugar, ven que la muralla rodea todo, se habré caminado por ahí. 3 kilómetros de muralla rodean y la ciudad está dentro. Ahora se ha extendido, ¿no? Pero me gustaba mostrarles que, si puedo, esto ahí que está en la cima de todo, para que vieran también las ciudades como tenían. Ahí, esa es la catedral, ¿no? Entonces es una ciudad rodeada por murallas, donde la catedral tiene su lugar.
Y esto habla también de todos los muros que tuvo que romper Teresa para lo que ahora les voy a contar, ¿no? Porque estos son muros realmente que protegen y protegían, pero también muros que al tenerlos las ciudades son más conservadoras, más cerradas. Nos pasa a nosotros, las ciudades pequeñas. Bueno, esta es la Ávila de Teresa vista así para que entiendan lo grande que fue después. Este es el monasterio de la Encarnación. A sus 20 años, se escapó de su casa, en muchos cuentos, convenció a uno de sus hermanos que se fuera con los dominicos, y allá se fueron de madrugada y la dejó a ella ahí, él se fue para los dominicos, a él lo sacaron volviendo enseguida, el padre, pero Teresa permaneció, había encontrado su lugar. Este monasterio es tan grande que en el momento que ella fue, había 150 monjas. Y les voy a decir detalles que después tienen que ver con la grandeza de lo que vivió. En este monasterio, aunque eran monjas de clausura, le llamaban ellos, que ella decía eso, ¿no? Se reproducía en el interior lo mismo que pasaba en la sociedad. Había personas que tenían mucho dinero, que habían entrado, y entraban con sus cosas y también con sus empleadas, ¿no? Entonces había grandes habitaciones con personas que estaban rezando y hacían todo lo que hacían todas, pero eran ayudadas en su servicio, en su habitación, por otras personas. Y Teresa vivió esa, ¿no? Esa realidad de cómo es esto, ¿no? Había unas que tenían menos dotes, y entonces eran las que limpiaban más, o las que cocinaban más, o qué sé yo. Bueno, la reproducción de lo que pasaba en la sociedad ahí dentro pasaba. Y esto es está delante de ese monasterio de la Encarnación, está esta imagen de ella, que yo les decía, por eso me parecía un hombre cuando vi, ¿no? Se la ve dando el paso, ¿no? Abriendo camino, con ese hábito, ese hierro, y con el báculo, ¿no? Con ese bastón que la acompañó hasta el final, que le permitía caminar esos caminos de polvo y de sandalias, ¿no? El polvo de sus sandalias también. Bueno, hasta ahí, mostrándole algunas cosas. ¿No se me durmieron los oyentes? Voy a mirar algunos ojos. Miren, si caminó. Este es el mapa de España. En esos 20 años, 17 conventos. Y fundar era fundar. No les voy a mostrar tantas cosas como me gustaría, pero tenía sus enormes trabajos. Primero de dinero, de caminos, después conseguir, después generar que esas casas tuvieran lo que ella creía que tenían que tener para vivir vida de oración. Que es por eso que elegía que sus conventos, y ahora les voy a mostrar, tuviera poquitas monjas. Ella, de vivir esa experiencia multitudinaria, digamos, dentro de una casa, sus conventos tenían 12 monjas, 13 con la priora. Reproducía el conjunto de los apóstoles, y a ver si ahora me ayuda la buena, no sé cómo, sí me ayuda. Ahora les voy a mostrar qué fue lo que ella empezó a fundar, cuando Dios la tocó hondo y la largó por los caminos, un modo de vida, donde el centro fuera la oración, y donde pudieran vivir en pequeño, por eso quería que fueran pocas, la verdadera fraternidad. Este es un modo de vida, no es el único, pero como ella logró. La tabla del barrer se comienza desde la madre priora para que en todo dé buen ejemplo. Nunca jamás la priora, ni alguna de las hermanas, pueda llamarse doña. Pues sin contemplar y tener oración mental y vocal, y curar enfermos, y servir en las cosas de la casa, y trabajar, sea en lo más bajo, todo es servir al Señor, que se viene a estar con nosotras como huésped, y a comer, y a recrear. ¿Qué más se nos puede dar estar en lo uno que en lo otro? Obras quiere el Señor, que si ves a una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada perder la devoción y te compadezcas de ella. Y si tiene algún dolor, te duela a ti. Y si fuera menester, lo ayunes para que ella lo coma. Las enfermas sean curadas con todo amor y regalo y piedad, conforme a nuestra pobreza. Y si les faltare lo que los ricos tienen de recreación en las enfermedades, no se desconsuelen, que a eso han de venir determinadas. Por eso, hermanas mías, volemos alto a pedir al Señor que, pues en alguna manera podemos gozar del cielo en la tierra, que nos dé su favor y nos muestre el camino y dé fuerzas al alma para acabar hasta hallar ese tesoro escondido que está dentro de nosotras mismas. Así que, hermanas, todo lo que pudierais, sin ofensa de Dios, procurad ser afables,
y entender de manera con todas las personas que os trataren, que amen vuestra conversación y deseen vuestra manera de vivir y tratar. Y no se atemoricen y amedrenten de la virtud. Cuanto más santas, más conversables. No dejéis arrinconar vuestra alma. Cuanto más santas, más conversables. No dejen arrinconar el alma, ¿no? Eran pequeños grupos, pero la invitación a vivir plenamente. Esta es la única imagen que tenemos de ella, como era, porque es un cuadro que hizo Fray Juan, que quedó ella muy enojada porque le dice que la hizo fea y legañosa, que mucha ojera, era coqueta, era linda, y aquí no sale tan así, pero los elementos que tiene este cuadro, que mientras ella vivía y posó para esa foto, es lo que le escriben sobre su cabeza, está en latín y yo me tuve que aprender, pero dice, las misericordias del Señor eternamente, cantaré eternamente, la misericordia del Señor, ¿no? Ella hablaba de la misericordia de Dios, así que vamos a atender porque ella se sentía lo frágil que era y lo que Dios hacía en ella, y ahí le dibujan la paloma también. Siempre el Espíritu Santo es dibujado en torno a su persona y no es poca cosa. Esa capa es la capa que se ponen los carmelitas de fiesta. Bueno, y escribió mucho, les decía, y esta era su letra. Después se la firma. Esto es algo del libro de la vida, es la página, miren, libro de la vida, capítulo 8, esto se los dejo así solo para que, si buscan, y yo marqué por acá, está ella, y marqué una cosita aquí que se ve, que ahí ella escribió, ahí dice, yo se los traduzco, ¿a qué le entendieron cuando la escuchaban hablar? Y esa era una lectura de lo que había escrito. Ahí dice, tratar de amistad, porque después le van a preguntar a Teresa, ¿qué es oración? Y ella dice, tratar de amistad, hacer amistad, tener amistad, ejercitar la amistad, con quien sabemos nos ama, ¿no? Ahí estaba escribiendo todo eso, que es parte de lo que vamos a compartir. Pero miren todo lo que escribió, esto me gustaba que supieran, porque para conocerla hay que entrar en sus escritos y animarse. Lo primero que escribió, el libro de la vida, y como les decía, a este libro ella le tituló, habla de su autobiografía, el libro de las misericordias de Dios. Ella dice, miren lo que hizo conmigo, cuenta la misericordia de Dios con ella, y ahí va contando lo que hace Dios en ella, ¿no? Que lo maravilloso es que ella lo puede reconocer y comunicar. Libro de la vida, el primero que escribió, y lo escribió mientras estaba en ese primer convento que fundó, estuvo 5 años solo ahí, dice, fueron los años más sosegados de mi vida, porque después se pasó en el camino, pero sosegados no eran muchos, porque tenía que conformar esa comunidad de mujercitas que se metieron a vivir esa vida, que muchas de ellas eran analfabetas, un 90% de las mujeres eran analfabetas, y había que trabajar ese contenido que quería transmitir. Así que ese tiempo debe haber sido bastante intenso, como vieron. Luego escribió otro libro que le pidieron sus monjas en las primeras fundaciones que les explicara. Entonces todo eso iba dirigido a sus monjas explicando el camino de la oración. Camino de perfección se llama. Algo más voy a decir después. Escribió más de 1500 cartas en esa época y con esa manera. Solo se tienen 500, que las demás se perdieron. Era muy interesante porque era tan inteligente que, como eran tiempos recios y había inquisición y había cosas que controlaban, que se decían y que no se decían, ella descubrió que podía hablar poniendo seudónimos a las personas importantes a las que se estaba refiriendo, porque fueron tiempos difíciles. Entonces ya sabía con ciertas personas que cuando hablaba, yo qué sé, ella decía, el médico era Dios, le llamaba así de una manera y otra a los que iba a nombrar, ¿no? Para no dejar que se generaran interrupciones a lo que quería. Bueno, hay fundaciones que escribió mientras fundaba, y el libro de la madurez, que después vamos a llegar ahí, si me permite el tiempo, que se llama Las moradas o castillo interior. Esto es y ahora sí, Claudia va a acelerar un poco, y así como empezamos en silencio, queremos entrar de nuevo al tema de este encuentro nuestro hoy, y él nos ayuda a bajar un poco la tensión que estaba en cosas concretas para ir entrando en lo que nos quiere mostrar. Y vuelve esta frase, no nos imaginemos huecos en lo interior. Esa imagen de luz que se ve ahí es una compañera mía que pinta como los dioses y ha hecho todo el dibujo de los distintos momentos de las moradas, y yo la traigo aquí presente
porque lo que transmite es una luz que está ahí dentro. No nos imaginemos huecos por dentro. Me gustaba leerles un pedacito. Vieron que tenía la placa de lo que decía, no nos imaginemos huecos en lo interior, hay mucho más que lo que vemos por fuera. Y al lado de eso, ella va a empezar a hablar, aquí, miren, lo estoy leyendo directamente del libro, y habla de esa manera de entrar. Dice, ya saben que Dios está en todas partes. Pues claro, está que a donde está el rey, allí dicen, está la corte. En fin, que a donde está Dios es el cielo. Atente, porque esta frase no me digan que no. Donde está Dios es el cielo. Nosotros a veces miramos para afuera el cielo, ¿no? Y ella dice, ese cielo está dentro. Le llama el otro cielo. Sin duda lo podéis creer, que a donde está su majestad está toda la gloria. Su majestad es el Dios, que ella le llama así. Pues mirad, que dice San Agustín, que lo buscaba en muchas partes y que lo vino a hallar dentro de sí mismo. Y aquí ya empezamos en el de adentro, ¿no? Dentro de sí mismo. La invitación de ella va a ser siempre a entrar. Este es el castillo interior al que llamó de nombre. Vieron que las moradas es porque Juan dice, hay muchas moradas y vendremos a él y viviremos en él, ¿no? Haremos morada en ustedes, y por eso le llamó las moradas. Y cuando va a escribir este libro, se le ocurrió una imagen, vieron que con la imagen que les mostré del muro, Castillo era bastante conocido, y ella dice, al principio de las moradas, estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí, le pidió que hablase por ella. Se me ofreció considerar nuestra alma como un castillo, todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos. Así como en el cielo hay muchas moradas, unas en lo alto, otras en lo bajo, otras a los lados, y en el centro y mitad de todas está, en el centro y mitad de todas estas, tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Y cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar a ese castillo es la oración. Entonces aquí tenemos el castillo, la invitación, algunos están fuera, algunos estamos fuera, a veces estamos fuera y nos vamos, y la invitación es a entrar. Entrar. No es fácil, ¿eh? No es solo hacer silencio, entrar. Entonces ella va a invitar y va a decir, ay, parece disparate, lo dice así, ya no lo voy a leer, así voy más rápido, parece disparate, ¿cómo vamos a decir entrar si somos nosotros mismos? Si es el alma, ¿cómo vamos a decir entrar? Y dice, pero hay mucha diferencia entre estar y estar, ¿no? Ahora podemos decir, ¿cuántos estaremos aquí atendiendo esto? O estamos atendiendo lo que dejamos fuera, lo que nos preocupaba, lo que tenemos que hacer, o el cansancio que tenemos. Entre estar y estar hay mucha diferencia, y ella invita a que entremos todos a ese interior. Ahí está la invitación. Esta es una imagen que sugiere, la invitación es a que la miremos. Y nos invita a ir al centro. Lo interesante de este camino, cuando le contaba a sus monjas en camino de perfección, es que para entrar, para llegar a él, para ser personas de oración, no es tan importante el momento de oración, que lo es, sino que ella dice, en un libro que escribió que tiene 46 capítulos, hasta el 26 no habló de la oración propiamente, a donde nos invita a entrar, porque a ella le importaba la persona del orante. Y entonces ponía unas ciertas condiciones que se las quiero decir para que entremos del todo, esas 3 condiciones necesarias para la persona que quiere entrar, orar, abrir la puerta. Las 3 condiciones, las 3 cosas necesarias son, primero, el amor mutuo. ¿Qué tiene que ver la oración con el amor? La oración es amor, y primero el amor entre nosotros, el amor mutuo, contra el egocentrismo. La segunda condición, o necesaria condición para el orante, es la libertad, o el deshacimiento, ir dejando las cosas que nos atan y lo que no nos ayuda. Pueden ser de distinto tipo, ¿no? Y la tercera, dice, es la humildad, que no por decirla a lo último, a la postre, dice, es la menos importante. Y la humildad es la verdad. No dice, ay, qué pobre que soy, ay, qué mal.
No, la humildad es tomar contacto con nuestro momento, con lo que somos, con nuestra riqueza y con nuestra miseria, que todos la tenemos, ¿no? Entonces esas son condiciones para que después entrar sea entrar a las moradas del castillo interior. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Las moradas son niveles de conciencia. Por eso dice ahí unas a lo alto, otras a lo bajo, otras cada vez más profundo. Por eso estamos con esta imagen. La invitación es cada vez más profundo, son estratos sucesivos en donde se sitúa nuestra relación con Dios, con los otros, con la naturaleza. Eso todo son las moradas. Si cada vez es más profundo, cada vez vamos a vivir más dentro de él. Y aquí ella empieza a describir cómo es ese interior, está habitado, quiénes son los que la habitan. Y está este Dios que lo llena, voy a poner todas, son palabras de ella. Dios es creador del ser humano a su imagen, lo sabemos, pero ella lo experimentó ahí, al entrar. Y dice, Dios se comunica a las personas en su interior, se comunica. No entremos, vive en el centro siempre. Dios es luz que se difunde. Son todas palabras de ella de pura experiencia. Dios es una bondad tan buena que no le da el superlativo para decirlo. Tomar contacto con esa bondad que vive. Y es una misericordia tan sin tasa. Ella, la experiencia de la bondad de Dios y la misericordia contra su miseria ha sido lo que la movió. Y es un Dios que se da, por eso estamos hablando de él, se da, ¿no? Parece que hay que golpear tanto, pero a veces no nos damos cuenta. Y esa experiencia de Dios se da en nosotros seres humanos finitos, y el ser humano que la pasamos. Ella tiene una visión muy positiva, aunque ahora no se puede decir esa expresión con esta pandemia, pero es muy positiva la visión del ser humano. La llama grandeza y dignidad, tiene ese centro, es un paraíso donde Dios tiene sus deleites. Dice que el ser humano deleita a Dios porque somos sus criaturas y a veces lo olvidamos, parece que solo le damos trabajo. Y dice, es de natural tan rica este ser humano, que puede tener conversación no menos que con Dios, conversación con Dios. Y dice, no hallo con qué comparar la gran hermosura del alma. Por eso, esa alma tiene a Dios que vive en el centro. Y esa alma y ese ser humano estamos llamados a vivir en relación. A veces se corta esa relación, ¿no? Yo le di algo de movimiento porque impresionante cuando ella describe, estoy leyendo todas las moradas primeros capítulos, cuando ella escribe, se ve el movimiento. Y dice, no estamos huecos, porque somos habitados. Está el mundo exterior, y estamos habitados en el interior. Interior y exterior no son opuestos. Lo que se vive en el interior se manifiesta en el interior. Lo que se descubre en el exterior tiene que llevarnos al interior. Estos son dos caras de la misma moneda. Lo que sería opuesto de interior es superficial. Y cuidado, que las invitaciones nos llevan a los charquitos, ¿no? Entonces la pregunta que nos hace Teresa hoy con lo que nos está diciendo es desde dónde vivimos, y nos invita a vivir desde lo hondo, ¿no? ¿Desde dónde vivimos? Y Teresa propone este camino hacia el centro, es un camino de interiorización al hondón, dice, del alma, no le dan las palabras para expresar, es más adentro que el corazón, dice, o es el más profundo centro, cada vez lo quiere explicar más. O San Juan de la Cruz dice, en la mitad del corazón del espíritu acontecen estas cosas, ¿no? Entonces estamos invitados a entrar y a tener contacto con esa vida que vive allí. Y bueno, la pregunta, ¿por qué no podemos llegar? Y bueno, en este camino de nuestra realidad y de nuestra humildad, también hay cosas que nos retienen. Y ella decía, ¿qué pasa? Igual el sol no pierde nunca su resplandor. La dignidad del hombre de ser creado jamás se pierde, jamás se rompe. Hagamos lo que hagamos, eso permanece. Lo que perdemos es la capacidad de conectar. Hoy que teníamos dificultades con la conexión, la capacidad de conectar con Dios. Entonces, por más que vengan las oscuridades y los pecados, dirá ella, que a veces nos tienen atados a otras cosas, ese sol nunca pierde su resplandor. Por eso habla tanto de la misericordia, porque eso es lo que vivió ella. Incluso decía,
pone muchas comparaciones, es muy rica en comparaciones. Decía que es como si un cristal, como estaba describiendo, le da el sol, es como si se le pegara un alquitrán a ese cristal. Y el sol sigue estando ahí, pero nosotros no lo vemos, está tapado. El alquitrán, y además dice pegajoso, que no se puede sacar. Sin embargo, la gracia de Dios sigue existiendo. Incluso, dice, a mí me daba mucho consuelo, que puede ser un sacerdote que esté también con su profesión, ha sido su dedicación, su ministerio, su llamado, esté viviendo esta separación, pero él cuando transmite a los otros puede pasar lo que Dios está dando en él, y él no lo puede ver en ese momento, lo dice por experiencia, con un caso concreto, pero las otras personas pueden recibir esa influencia de Dios. Así que ánimo con nuestras alquitranes, porque ahí está. ¿Qué nos abre lo que nos va a decir? ¿Qué nos abre esos estratos que son cada vez más profundos? La misericordia de Dios, o sea que no importa la dimensión de nuestro dolor y nuestro pecado, sino que lo que importa es reconocerlo, por eso la humildad, mirarlo con Él, ¿no? Y a ver si puedo llegar aquí. La invitación, y así vamos haciendo, atravesando, es poner los ojos en el centro. Vimos ese centro al que nos llama, y poner los ojos en Jesús. La invitación, cuando ella va describiendo esa oración de entrar, y lo que le quiere decir a sus monjitas, que esto es dejar que Dios nos mire. Dios nos está mirando siempre, es nuestro esposo, no quiere más que verlas, no es mire que le mira, es miremos que nos está mirando esta misericordia, y dejemos no mirar, porque a veces somos nosotros el problema, ¿no? Entonces ese camino hacia el centro y encontrarse con Dios es mirarlo amorosamente y dejarse mirar. Entonces ahí les pongo el centro, el resumen de estos movimientos. Es la primera, entrar, recogerse. La segunda, mirar, que me mira, y sentir que esa cercanía es amorosa, y dejarse estar en esa cercanía amorosa. Y los voy a invitar para terminar este momento a escuchar un diálogo entre Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Un diálogo que resume todo esto que estuvimos compartiendo, y la vemos a ella cuando va a visitar la primer fundación que habían hecho, y se encuentran 25 años menor que ella, San Juan de la Cruz, gran místico también. No echa de menos. No echa de menos la Universidad de Salamanca. No echo de menos nada. Ya he encontrado la vida que quiero llevar siempre. Desconfíe de la palabra siempre, Fray Juan, que es traicionera. Gentiles ánimos me viene a dar. Porque conozco el paño. Cuando somos jóvenes, creemos que nunca se acabarán las reservas del cuerpo. Y las gastamos sin moderación. Moderación viene a pedirme ahora. No me pedía rojo. La verdad es que a veces dudo si no habremos ido demasiado lejos. Vuestra reverencia sabe tan bien como yo que el que quiere conseguirlo todo ha de renunciar a todo. La riqueza está dentro de nosotros y poco importa lo exterior. Sobran iglesias hermosas, imágenes devotas, conventos. Sin olvidar que somos humanos. No lo olvido, pero no sabré explicarme. Hay algunas veces que cuando todo lo de fuera se ha borrado como en una noche oscura, una llama viva se enciende en el interior de mi alma y a la vez que comprendo grandes cosas, va como disolviéndome en el todo. Lástima que esa llama no nos disuelva por entero. Y tras esos momentos,
hayamos de volver a los afanes de cada día. Porque la vida terrena, Fray Juan, es continuo duelo. Hemos de vivir sin vivir aquí. Y así vive mi alma. Pero a veces gime y desfallece cuando tengo que trajinar por conventos y fundaciones. ¿Y quién la obliga? Dentro de mí hay un campo de batalla. Nunca me cansaría de estar sola. Pero una fuerza superior me empuja a echarme por los caminos. Y estamos aquí. Hasta aquí. Hasta aquí creo que era el tiempo que tenía, no sé si escuchar este diálogo pone como una especie de resumen de que el interior no es solo estar deleitándose con la presencia del cielo, sino que nos invita a ser y a salir. Salir y entrar, ¿no? No se puede seguir entrando si no salimos. Así que el deseo es poder vivir esto hoy. Claudia, por compartir con nosotros tu mirada, tu emoción, tus conocimientos de la Santa Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y maestra de oración. Queremos agradecerte todo porque nos has dejado mucho. Y antes de llegar a la oración final, como hacemos el cierre de este espacio, queremos dejar en algunos minutos algunas preguntas de los presentes, alguna experiencia, alguna duda. Así que el que tenga algo que decir, por favor, adelante. Claudia. Bueno, gracias. Gracias. Un viaje fascinante por la vida de una mujer muy especial, muy, nada más. Eso, gracias. Y quería, si podés, algo que yo te escuché alguna vez, que detractores de Santa Teresa la tacharon y el espíritu hizo que eso desapareciera en la historia. Sí, qué impresionante. Hay muchas historias. Cuento eso de Camino de Perfección. Sí. En los libros de ella iban a la Inquisición, los corregían, y le devolvieron una página toda tachada, yo la vi, tachada, pero ella era muy perfeccionista, ¿no? Digamos, conté algunas cosas, y exquisita. Entonces sus hojas eran hojas buenas, las que usaba para escribir eran buenas. La pluma era, no sé qué especial también, era pluma así de animal, ¿no? Directo. Y la tinta elaborada también con mucha especialidad. ¿Qué pasó? Le tacharon toda la parte, es un texto que se puede mostrar, a mí no lo tengo, pero donde hablaba de las mujeres que padecían, ¿no? Que no nos escuchan, que estamos muy sojuzgadas por la opinión masculina, por eso también ella quería que sus conventos no dependieran del que estuviera cercano, sino del provincial de la orden, para que las dejaran que no se encogiera el alma, ¿no? Entonces todo le tacharon en rojo, era una cosa así como la maestra cuando... Todo. Pasaron los siglos y la tinta del tachador no era ni cuidadosa, ni perfeccionista, ni tan interesada, y por el texto se entiende perfectamente saliendo del tachador, lo que realza la fuerza de lo que dice. ¿Sí? Bueno, algún día se los puedo mandar porque si hablamos de feminismo hoy, yo no sé si eso no es feminismo, sino resaltar lo que la mujer tiene para dar, ¿no? No es sobre nadie, sino que muchas veces quedaba guardado, y en esa época mucho, ¿no? Solo las mujeres eran o para tener hijos o entraban de monjas, ¿no? Entonces ella mostró que hay una fecundidad y una riqueza dentro
que la podía transmitir. Gracias, Javier, levantó la pelota y Camino de Perfección, una de las páginas más exquisitas. Adelante, Diana. Claudia, cuando al final ella habla que dice, tengo luchas terribles, que le dice a San Juan de la Cruz, específicamente que está hablando de las luchas, bueno, exteriores por toda la contra que tenía, o que está hablando de su interior. ¿Qué me podés decir? ¿Qué nos podés decir de eso? Esa búsqueda que tenemos de Dios y lo que ella la experimentó tan fuerte, a la vez que decía, no dejaría de estar sola, ¿no? Que la llamaba a ese interior y a vivir esa que vivía, a la vez esa otra fuerza que la llevaba, pero la metía en cada cosa, ¿no? Tuvo que estar en la Inquisición, delante de la Inquisición, calumnias, dijeron de todo de ella porque no querían que los calzados, no querían que los descalzos surgieran. Entonces, sus batallas era todo lo que estaba padeciendo, igual que Jesús, que la llevaba por los caminos a comprometerse y arduamente su alma tan ardiente necesitaba también expresarse, vivirse y dejarse acompañar. Ella siempre buscó quien la acompañara. Entonces eran enormes batallas, ¿no? Que se pueden describir en las distintas etapas, tiene distintos momentos. Simplemente resaltar una frase, porque de lo que recuerdo de 1500 es terrible, la época de la Inquisición, y ella dice, afuera es un campo de batalla. También. Y esa simple frase resume tan fantásticamente lo que era la época, en todo sentido, para todos, para los católicos y para los no católicos, que ahí se nota la maravillosa inteligencia de esta mujer, ¿no? Sí. Inteligencia fina. Frase, toda una situación. Ahí de ella que decías también, cuando yo le mostraba todos esos conventos fundados, ella decía que eran contemplativas, ¿no? Llamadas a la oración, no de clausura. Y los lugares que elegía para fundar eran lugares totalmente de gran comercio, de relaciones interiores y exteriores, digamos, donde había los canales de comunicación. Ahí estaban los conventos, ellas estaban ahí rezando, pero no desatendiendo lo que ocurría en el tiempo, y por eso rezaban. Y muchas veces los dolores de ella, lo que sufría, era lo que pasaban en América, que lo sabía por sus hermanos, lo que pasaba en el norte, que las batallas eran entre creyentes y no creyentes, Irlanda. Quiero decirles que era una mujer no solo comunicadora, sino muy comunicada, muy interesada, muy conocedora de lo que está pasando, muy humana, ¿no? Porque puede ser que por mucha oración pareciera que ella distinguía eso de qué había que separarse del interior del exterior, ¿no? Me gustaría mucho saber qué es lo que pensaba ella de lo que pasaba en América respecto a la actitud de los españoles respecto a los indígenas. Ella lo que las pasa encomiendas, por ejemplo. Sí, qué linda. Lo que pasa es que las tenía la noticia de ella, que estaba tan preocupada porque estaban sus hermanos y le interesaba, era por los misioneros que volvían y con los que hablaba. O sea, tenía noticia directa de cómo sufrían, de cómo trabajaban los indígenas, o cómo hacían trabajar. Ella tenía toda la noticia, ¿no? Aunque era del lugar donde había ido la conquista hacia allí, ella tenía el dato cercano y dice, mucho que me cuestan esas almas, ¿no? De lo que estaban sufriendo. Así que eso, sin tener mucho nombre, lo recibía en vía directa. Y procuraba que eso fuera, los atendían, ¿no? La buscaban y ella los escuchaba. Mujer de mucho carácter, de una conversación muy amena y también alegre. ¿Podés contar algo de eso? Sí, la alegría era una de sus características. Tristeza y melancolía no quiero en casa mía, les decía a las monjas. La alegría decía que era la señal del encuentro profundo con Dios. Entonces, esto es una cosa que para mí es muy importante. Tenían mucho tiempo de oración, ¿no? En esa modalidad que ustedes vieron cuando se estaba generando. Pero ella decía, mismo tiempo de oración que de recreación. ¿Qué tal? Y la recreación era recreación, hacía coplas, agarraba textos o canciones que se escuchaban en la época también, y le ponía música piadosa, y cantaban, y componían, y hacían poesías, bueno, bordaban y hacían, pero la alegría, o sea, en esa modalidad de mucha oración y silencio y muchas privaciones, ¿no? De pobreza, pero la alegría, y ella se distinguía por eso, ¿no? Le gustaba, algunas bailaban,
La alegría, la que nace de lo profundo. Sencillez y alegría son una de las características así, de esta modalidad de vida. Mauricio tiene levantada la mano, si querés hacer comentario o pregunta. Muchas gracias Claudia, he quedado profundamente interesado por el tema de Santa Teresa. Una pregunta y una noticia que les quería dar, está este momento en la tienda de Amazon, de Kindle, gratis el libro de las moradas de Santa Teresa, y la hay en edición también de dominio público. Ha puesto a disposición una fundación para conocimiento, es un libro de 180 páginas. De las obras de Santa Teresa, Claudia, a tu criterio, ¿cuál sería uno de los libros como para iniciar la lectura? Muy buena pregunta. Yo empecé con la vida, ¿no? Yo empecé con la vida, me ocurrió algo muy interesante, que estaba en invierno en la casa de mis abuelos, tenía 16 años, y estaba la estufa prendida, y había sobre la estufa muchos estantes, una casa de campo. No sé por qué, yo subí los estantes al aire. Y en el último estante, claro, había unos libros ahí, yo vi, y agarro uno, y que era la vida de Santa Teresa. Yo había recién entrado al colegio que llevaba su nombre, había oído hablar de ella, me interesaba todo, ¿no? Yo ya sentía que tenía esa. Y ese libro era de mi madre, que había estudiado literatura en el liceo, tenía amarillo, todo amarillo. Agarro ese libro, no saben, ustedes, con eso de subrayar, no podía creer, yo estaba leyendo eso. Claro, es castellano antiguo. A mí me pasó que me entró directo, no porque supiera mucho, porque la experiencia me estaba llamando ahí, ¿no? Entonces yo empezaría por el de la vida y les decía algún consejo práctico, que como es eso que escucharon, así ese castellano, os digo, vosotros, que ahora está más conocido, ¿no? El español para nosotros, pero como es antiguo, a veces se puede ayudarse, leerlo en voz alta, porque uno va, aunque no le entienda todo, ella va transmitiendo y va comunicando, entonces uno lo empieza a leer así como en voz alta para pasar ese lenguaje, por el que ha leído el Quijote lo ha leído y termina entendiendo, ¿no? Entonces invitarlos. La vida me parece que es una buena introducción porque ella empieza desde su infancia y todo lo que le pasó, y ya en la vida empiezan todo, tiene todo, tengo tanto que contar. El libro de la vida, así como dije, Camino de Perfección empezó a contar de la oración a los 26 capítulos, el libro de la vida tiene todo un inicio, luego, que es también todo lo que ella pasó, que fue mucho, luego pasa algo que se transforma, dice, empieza ese capítulo y dice, este es otro libro el que voy a escribir, y era el capítulo siguiente. ¿Qué pasó en el medio? En el medio empezó a hablar de la oración, empezó a hablar de la experiencia de la oración, y es las famosas comparaciones, que es como un huerto, el alma es como un huerto, está el hortelano, cuanto más agua, más crece. A veces es más trabajo de la propia persona, que nos pasa cuando empezamos a rezar, pero después empieza el agua, la noria del río, y la lluvia que te baña, que es la gracia de Dios. Bueno, ahí todo lo que habla de oración, y luego empieza una vida nueva, ya empieza la experiencia mística. En la vida lo narra. Lo que pasa es que a los 62 años después de toda la experiencia, y muchas peripecias, el libro de las moradas es como la continuación, o toma el libro de la vida y lo profundiza magnánimamente, ¿no? En 7 moradas, que la última nos manda obras quiere el Señor, ¿eh? La última nos manda. Pero bueno, yo empezaría por el libro de la vida, que es como leer una autobiografía de alguien que lo cuenta así, magníficamente, y que se lo llevó la Inquisición y el inquisidor no se lo devolvía. Si se aburren un poquito lo dejan y después vuelven. Después las moradas, ese libro también, las moradas, pero bueno, algún día invítenme y hablamos del libro. Hermoso, sí. Juan José, tenés la mano levantada también. Sí, agradecerte como todos, Claudia, por habernos traído a Santa Teresa de Ávila, más en estos momentos que nos interpela para que el aliento de Cristo nos penetre, ¿no? A mí me impresionó profundamente, no sé qué interpretación le das tú, tuve la oportunidad de ver la estatua de Bernini cuando el ángel le clava la flecha a Santa Teresa de Ávila. A mí realmente me impactó, no sé qué interpretación le das tú, era la pregunta que te quería hacer. Libro 29, el libro de la vida, capítulo 29, busquen el que tiene Amazon ahí, 29. Esa fue una gran experiencia que tuvo ella, que sentía como, ¿qué sentía? Cómo Dios entraba a su corazón. Ahora ella veía como si fuera un ángel, tiene a veces, que le clavaba una flecha que llegaba y le sacaba las entrañas encendidas en el amor de Dios, ¿no? La experiencia fue, el amor de Dios transforma.
y fue una experiencia de gran intensidad. Lo narra de una manera que realmente a esa gracia se le llama transverberación, quiere decir que Dios la atraviesa. Creo que es en el fondo a lo que estamos llamados todos, nos va a atravesar, vamos a ser unos con Dios cuando lleguemos al encuentro cara a cara. Y esas experiencias las llenaban del amor de Dios. Capítulo 29 de la vida, léanlo y después me preguntan. Gracias. Lo tenía, esa estatua la tenía en el Power que tuve que sacar y sacar porque se me quedaba muy largo. Mariela también quiere hacerte una pregunta. Ay, muy buenas tardes para todos desde Medellín, Colombia. Un abrazo gigante. Solo quería decirle a Claudia que qué maravilla ese don que el Señor le ha dado para transmitir con una sola sonrisa durante todo el tiempo, incansable. Yo sabía que todo lo bueno salía de aquí, de dentro, pero yo no sabía que tenía una riqueza, que la riqueza estaba dentro. Gracias, Claudia. Qué linda disertación. Teresa de Jesús, la doctora de la iglesia. Cuando yo vi el tema, me moví, yo dije, no me lo puedo perder, y hay muchas cosas por hacer hoy, porque tengo visita y estamos en cuarentena, estamos encerraditos, pero esto me llamó. Claudia, un abrazo gigante, hermoso, el Señor la siga iluminando, el Espíritu Santo conserve en ustedes ese don tan hermoso, el don de la palabra, el don de transmitir. Es importante porque un sacerdote en una misa que yo estuve decía, qué pereza ir a las iglesias y mirar a esos santos con caras de palo, miren a San Martín de Porres con una escoba y bien serio. No, debían de ser los santos alegres. Y yo veo a Claudia y se me viene la imagen de ese sacerdote. Hermosa Claudia, un abrazo bien grande, muchísimas gracias a ustedes los del programa. Los felicito, el Señor los siga bendiciendo. Muchísimas gracias y un abrazo desde Medellín. Gracias, Mariela, a ti. Gracias. Si no, ¿querías decir algo? Ya estamos con poco tiempo. ¿Sí? ¿Querías? Si no querías, está silenciada. Ahora sí. Bueno, igual que vos, viste, Claudia, un poco no muy hábil con todo el botoncito que hay abajo. No, yo te quería agradecer mucho porque realmente me hiciste recordar que durante mi camino de búsqueda espiritual me choqué con dos libros de ella, que uno lo tengo acá, el otro no lo pude encontrar, lo tengo arriba. Uno, el comentario al Padre Nuestro del capítulo 27 al 42 del Camino de Perfección, y el otro, el Castillo Interior. Al principio de ese camino me choqué con esto y creo que fue lo que me impulsó a seguir buscando más, hasta llegar hasta el día de hoy, que estoy con meditación cristiana, pasando por el taller de oración y vida. Bueno, así que te agradezco porque me ha resignificado la importancia que tuvo en mi caminar. Así que, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, el tiempo se nos agota, Claudia. Seguramente hay más preguntas e inquietudes, pero tenemos que llegar al fin de este espacio y como lo hacemos siempre, es con una oración final. Miguel, permiso. Antes de la oración final, vamos a darle estos regalitos a Claudia, que son los mensajes que nos dejaron todos los asistentes aquí. Susana Naranjo dice un ejemplo de vida. Silvia, wow, qué mujer, cuánta experiencia viva. Gracias, Claudia. Sebastián Tadeo, gracias, maravilloso. María Isabel Condesa, muchas gracias, hermoso. Graciela, muchas gracias. Claudia, hermosa tu charla. Me encantaría escucharte sobre las moradas. Gracias. Lili, mil bendiciones. Muy viva Teresa. Muchas gracias a todos por participar y vos, Claudia, especialmente, dice Cecilia Luis, gracias Claudia por transmitir tu experiencia sublime. Gracias Claudia por ser instrumento de Teresa y saborear todos un pedacito de su alma a través de este encuentro. Y ahora sí, nos despedimos con esta oración final. Los esperamos la próxima.
que Dios los acompañe y Teresa también en su corazón. Gracias. Martín, voy con Sí. la oración. Oración de cierre. Que sea este grupo un verdadero hogar espiritual para el buscador, que brinde amistad a quienes se sienten solos, que sea guía para quien esté confundido, que quienes oren aquí sean fortalecidos por el Espíritu Santo para servir a quienes vengan y recibirlo como a Cristo mismo. Que en el silencio de este lugar todo el sufrimiento, violencia y confusión del mundo encuentren el poder que consuela, renueva y eleva el espíritu humano. Que este silencio sea un poder para abrir los corazones de los hombres y mujeres a la visión de Dios y así recíprocamente al amor y la paz en justicia y dignidad humana. Que pueda la belleza de la vida divina llenar este lugar y los corazones de todos los que oren aquí con gozosa esperanza, que quienes vengan aquí con la carga de los problemas humanos se vayan agradeciendo la maravilla de la vida humana. Hacemos esta oración por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y nos Hermoso. vemos en el próximo encuentro. Claudia, sensacional. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias.